Damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en este espacio, en este webinar que ha diseñado Akia para contextualizarlos un poco más acerca de las sanciones por extemporaneidad en la implementación de los programas de cumplimiento, así como en los reportes obligatorios que debemos presentar. Dentro de la agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver en principio cuáles son esos programas de cumplimiento que las compañías del sector real y las ESALes están obligadas a presentar. Posterior a esto vamos a abarcar un poco en la normatividad que aplica para cada uno de estos programas de cumplimiento. Seguidamente vamos a ahondar un poco más en quiénes son las entidades obligadas, cuáles son los plazos a implementar estos programas de cumplimiento de 2024. Seguidamente nos acompañará Fernando Calderón, contextualizándonos un poco más en las sanciones que hay por incumplimiento de alguno de estos programas. Seguidamente vamos a hablar un poco acerca del informe 75, que sabemos que es un tema de interés para la mayoría de los presentes de este webinar, y finalizaremos esta agenda con unas recomendaciones. Entonces, vamos a dar inicio con lo que son los programas de cumplimiento. Como bien sabemos, existen varios programas de cumplimiento. Vamos a enfocarnos en este webinar en los sistemas de cumplimiento para las empresas del sector real. En principio tenemos el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral denominado SagriLoft, que este sistema es vigilado y supervisado por la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué busca este sistema de autocontrol? Busca mitigar todos los riesgos asociados a lavados de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Quisimos traer a colación de este webinar algunos aspectos que son muy importantes para que los tengamos en cuenta. El primero de ellos es que para el SagriLoft es necesario contar con un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento debe reportar mínimo anualmente al máximo órgano social un informe de gestión. Una recomendación muy importante para este informe de gestión anual, teniendo en cuenta que para los meses entre febrero, abril más o menos, se realizan las asambleas de accionistas anuales o también las juntas directivas. Es importante que dentro de estas reuniones se deje contemplada la lectura de ese informe de gestión del oficial de cumplimiento y dentro de las actas quede un ítem donde se haga mención al informe del oficial de cumplimiento, tal cual como se puede presentar el de los revisores fiscales, el de los administradores, etcétera, etcétera. Porque es importante esta recomendación. Más adelante que abundemos un poco más en el informe 75, vamos a ver que es uno de los requisitos que nos solicita este cuestionario del informe 75. Ahora bien, ¿qué reportes son indispensables o más bien son obligatorios presentar ante la Superintendencia de Sociedades? En principio tenemos el informe 58. ¿Qué contempla ese informe 58? Es allí donde nosotros le damos a conocer a la Superintendencia de Sociedades quién es el oficial de cumplimiento nombrado para el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, ¿sí? ¿Qué información nos solicitan allí? Generalmente nos van a solicitar el acta mediante el cual se nombra el oficial de cumplimiento, que esta debe ser, vuelvo y reitero, del máximo órgano social, bien sea asamblea de accionistas o junta directiva. En segundo lugar, nos van a solicitar tener la hoja de vida del oficial de cumplimiento. En tercer lugar, acreditar el conocimiento del oficial de cumplimiento, que pues más adelante vamos a ver un poco de los requisitos del oficial de cumplimiento. En cuarto lugar, vamos a tener un oficio del representante legal donde nos certifiquen que efectivamente el oficial de cumplimiento cumple con los requisitos contemplados en la circular externa 016 del 2020, donde describen todos los requisitos del oficial de cumplimiento, y hay un nuevo documento que tenemos de la circular del 11 de septiembre, en la cual nos solicitan certificar las inhabilidades e incompetencias del oficial de cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el oficial de cumplimiento, por ejemplo, no presente ningún conflicto de interés, no esté nombrado en más de 10 empresas y que estas empresas entre sí no tengan una misma actividad económica. Es importante que este informe 58, que lo vamos a tramitar a través del Strong User y posteriormente el STR,
mediante el Strong Web, es importante que esto lo realicemos máximo los siguientes 15 días hábiles de la fecha en que quedó nombrado el oficial de cumplimiento por el acta del máximo órgano social. Otro de los informes que tenemos que presentar obligatoriamente ante la Superintendencia de Sociedades es el informe 75, pero como lo vimos en la agenda, vamos a tener un capítulo específicamente para el informe 75. Por otra parte, para el SAGRI-LAFT tenemos otra entidad que es la Unidad de Información y Análisis Financiero denominada UIAF. Dentro de esos requisitos que les nombraba del informe 58 también es indispensable que previo a realizar la formalización del nombramiento del oficial de cumplimiento ante la Superintendencia de Sociedades, ya se haya realizado el registro ante la UIAF del oficial de cumplimiento, que para ello pues también hay que solicitar el código de la entidad, ¿sí? Es importante mencionar que ese código que vamos a solicitar ante la UIAF de la compañía para posteriormente realizar la vinculación del oficial de cumplimiento puede tardar 10 días hábiles, ¿sí? A la unidad de información y análisis financiero como oficial de cumplimiento, ¿qué información hay que reportar? Hay que realizar unos reportes objetivos dependiendo de la actividad económica de la compañía. Es importante mencionar aquí que no todas las compañías tienen la obligación de presentar este reporte objetivo. ¿Quiénes lo pueden presentar? Por ejemplo, los concesionarios, que por el número de ventas que ellos presentan, las cantidades de efectivo que reciben en el día a día, son entidades que sí están obligadas a realizar este reporte objetivo. En segundo lugar, tenemos los ROS, también llamados reportes de operación sospechosas, que en qué momento el oficial de cumplimiento realiza ese reporte de operación sospechosa. En el momento que identifica alguna operación sospechosa dentro de las actividades diarias de la compañía. Y un tercer reporte que es indispensable realizar, que es el reporte de ausencia de operación sospechosa. Este tercer reporte se debe realizar de manera trimestral. Cuando se realiza una vez finalice el trimestre, se debe realizar dentro de los 10 siguientes días calendario al vencimiento. Cuando, por ejemplo, vamos a realizar el informe comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre, este informe de ARS lo debemos haber presentado máximo el 10 de octubre. Si lo presentamos por alguna razón del 11 de octubre en adelante, ya aquí estamos hablando de que venimos presentando estos informes con extemporaneidad. Entonces sí es importante que hagan el análisis de las operaciones sospechosas que de pronto puedan presentar dentro del trimestre y asimismo poder presentar oportunamente los reportes AROS ante la Unidad de Información y Análisis Financiero. Algo aquí que es muy importante mencionar, y es que si dentro del trimestre nosotros tuvimos conocimiento de algún reporte de operación sospechosa y el oficial de cumplimiento lo reportó ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, durante ese trimestre no habría lugar a presentar un AROS porque pues ya presentamos un ROS. Eso en cuanto al SAGRI-LAFT. Ahora, hablemos un poquito acerca del programa de transparencia y ética empresarial. El programa de transparencia y ética empresarial, a diferencia del SAGRI-LAFT, se va a centrar netamente en lo que son temas de fraude y corrupción, por quien está vigilado y supervisado igualmente por la Superintendencia de Sociedades. Así como lo hablamos hace un momento para el SAGRI-LAFT, el programa de transparencia y ética empresarial también debe contar con un oficial de cumplimiento, también debe presentar unos informes de gestión al máximo órgano social al menos una vez al año y de igual manera debe quedar el soporte de que sí se está socializando esa gestión del oficial de cumplimiento, bien sea con la asamblea o con la junta directiva, que cómo lo vamos a certificar o constatar en dado caso que tengamos una auditoría de la Superintendencia de Sociedades. Lo vamos a dejar inmerso dentro del acta, bien sea de asamblea o junta directiva. ¿Qué informes debemos presentar de manera obligatoria para el programa de transparencia y ética empresarial? Entonces, así como lo veamos para el SAGRI-LAFT, para el programa de transparencia también debemos presentar un informe 58. ¿Qué contiene ese informe 58? El nombramiento del oficial de cumplimiento, así como una serie de requisitos que vamos a ver más adelante. Y también tenemos la obligación de presentar el informe 75. ¿Qué difiere, digamos, el programa de transparencia y ética empresarial a un SAGRI-LAFT? Cambia
principalmente el tipo de reportes que nosotros hacemos. A diferencia del SagriLoft para un programa de transparencia y ética empresarial, no tenemos que hacer reportes trimestrales ante la UIAF. La UIAF no está asociada, digamos, acá frente a temas del programa de transparencia y ética empresarial, que sí es muy importante tener acá en cuenta, que debemos contar con una línea ética para recibir todas esas denuncias asociadas a actos de soborno o corrupción. ¿Qué sucede? En el momento que nosotros, oficiales de cumplimiento, recibimos una queja, una denuncia mediante este canal, hay dos caminos. Si la denuncia está asociada, digamos, a una empresa del sector privado, debemos dar a conocer esa denuncia ante la Superintendencia de Sociedades. Pero si esta denuncia sabemos que está asociada a entidades públicas, esta denuncia la debemos dar a conocer a través de la Secretaría de Transparencia. Ellos van a ser los encargados de hacer toda la investigación y determinar que esa denuncia que los oficiales de cumplimiento están presentando efectivamente da lugar a abrir un pliego de investigaciones. Ahora bien, hemos recibido bastantes consultas referente al programa de protección de datos personales, también conocido como principio de responsabilidad demostrada. Resulta que mediante la ley 1581 surgió todo el tema de protección de datos personales, donde donde varias entidades entraron en la obligación de contar con este programa. Para este programa, inicialmente estaban obligadas las las compañías sin ánimo de lucro, las CESALes, que superaran las 100.000 VTs. El plazo de implementación era hasta el 2018. Posteriormente, como las empresas recolectan, suministran, almacenan datos de varios titulares, se vio la necesidad de ampliar la obligación de contar con una política de protección de datos personales para las demás compañías que por el solo hecho ya de almacenar datos tuviesen la responsabilidad de contar con este sistema. Este programa de cumplimiento está vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. A diferencia de lo que vemos del SagriLoft y del PTE, la Superintendencia de Industria y Comercio también cuenta con algunos reportes que debe presentar el oficial de cumplimiento de bases de datos o el oficial de cumplimiento de protección de datos personales, como también se conoce. Es importante contar con un oficial de cumplimiento porque para la Superintendencia de Industria y Comercio hay que presentar también algunos reportes. Hay un reporte que se genera de manera anual que va de un plazo del 1 de enero al 31 de marzo. Básicamente, en este reporte lo que vamos a hacer es una actualización de datos. ¿Quién es la persona responsable de realizar la transmisión de las bases de datos, información de las empresas, de las bases de datos y demás? Y hay un segundo reporte muy importante que debemos hacer de manera semestral, que es el reporte de peticiones, quejas y reclamos. Este reporte tenemos 15 días hábiles y se presenta del primer semestre del año, es decir, lo que fueron las peticiones, quejas y reclamos que hayan recibido en las compañías del 1 de enero al 30 de junio del 2023, tenían los siguientes 15 días hábiles del mes de agosto de este año para presentar ese reporte. Ya las peticiones, quejas y reclamos que se hayan recibido del segundo semestre, tenemos los primeros 15 días hábiles del mes de febrero de 2024 para presentar ese reporte ante la SIC. ¿Qué es importante mencionar acá? Que cuando nosotros realizamos este tipo de reportes, no reportamos puntualmente cuál fue la petición, queja o reclamo. Lo que reportamos son las cantidades. Esto también pasa con los reportes de bases de datos nuevas. Cuando nosotros vamos a reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que tenemos una base de datos nueva, no vamos a reportar la información de cada uno de los titulares. Lo que reportamos son las cantidades de registros. Bien. Y vamos a hablar también de lo que es el SagriLoft y el programa de transparencia y ética empresarial para las CESALes, también conocidas como entidades sin ánimo de lucro, que tienen una nueva regulación que recién nos dio a conocer la Superintendencia de Sociedades mediante la circular 10004 del 4 de octubre de este año. Entonces, bien, vamos a entrar un poquito más en materia de cada uno de los sistemas que hemos venido conversando.
Entonces, en primer lugar, tenemos el SagriLoft. ¿Qué propósito tiene este programa de cumplimiento? En principio es prevenir y detectar que las compañías en las que nosotros estemos vinculados lleguen a ser un vehículo para financiar actividades asociadas con el financiamiento del terrorismo, con el tema del lavado de activos y demás. Nosotros como compañía, ¿cómo podemos prevenir esos riesgos? En principio, como lo vimos anteriormente, contando con un oficial de cumplimiento. En segundo lugar, contando con un sistema que nos ayude a mitigar estos riesgos, que cómo los podemos mitigar a través del conocimiento de nuestras contrapartes, de las debidas diligencias, realizando los reportes ante la OIAF de manera oportuna. Es importante también mencionar acá que los reportes de operación sospechosa que los oficiales de cumplimiento realizan ante la OIAF no son constituyentes de una denuncia o de una demanda como tal. Estos entran a ser parte investigativa por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero. El alcance de las compañías y el acompañamiento claramente del oficial de cumplimiento es más realizar estos reportes de manera informativa con el fin de prevenir ese riesgo asociado hacia las compañías. En cuanto al programa de transparencia y ética empresarial, como bien lo mencionamos, es un programa que lo que busca es generar cultura de transparencia dentro de cada una de las organizaciones, que nos va a permitir también esto, tener mejor relaciones comerciales con nuestras contrapartes al darles a conocer que nosotros como compañía estamos comprometidos contra la transparencia en todos los negocios que nosotros llegamos a hacer. A diferencia del SagriLoft, lo que busca este programa de transparencia y ética empresarial es prevenir los riesgos asociados a corrupción y soborno transnacional, que ahorita, como lo vamos a ver en el ámbito de aplicación, va muy asociado con las entidades también del Estado. Los reportes que nosotros vamos a impartir referente al programa de transparencia y ética empresarial, como lo vimos hace un momento, son reportes que nosotros realizamos en primera instancia a la Superintendencia de Sociedades cuando conocemos de una denuncia acerca de una entidad del sector privado. Pero si tenemos alguna denuncia en nuestros canales de ética y demás, vamos a divulgarla a través de la Secretaría de Transparencia, solamente para estas entidades públicas o del Estado. Bien, como lo mencionábamos también hace un momento, en el tema de protección de datos personales, la obligación existía para implementarlo hasta el 31 de enero del 2019. Más adelante vamos a ver con Fernando que existen una serie de sanciones para las compañías que no están realizando este tipo de reportes, como lo mencionábamos ahorita, los reportes anuales, los reportes semestrales, los reportes de las nuevas bases de datos. Y ahora algo que es de gran interés, teniendo en cuenta que a partir de la circular nueva de la superintendencia, la 100-04 del 4 de octubre del 2023, nos dieron un nuevo alcance para que las entidades sin ánimo de lucro, las ESALes, que son extranjeras con negocios permanentes en Colombia, tienen la obligación de implementar lo que son los programas de transparencia y ética empresarial, así como el sistema de autocontrol y gestión para mitigar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hasta el año pasado, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá tenía un alcance para las ESALes de Bogotá, claramente está, donde tenían unos plazos establecidos para realizar la implementación únicamente del programa de transparencia y ética empresarial. Sin embargo, a través de esta nueva circular que nos dio a conocer la Superintendencia de Sociedades, todas las ESALes extranjeras con negocios permanentes en Colombia ya entran en la obligación de contar con los sistemas del programa de transparencia y ética empresarial acá en Colombia y van a tener un plazo de implementación hasta el 31 de agosto del 2024. Anteriormente, como lo mencionábamos, únicamente el alcance estaba para el programa de transparencia y ética empresarial, pero con la modificación realizada a la circular básica jurídica en el numeral 4, ya entran a ser sujetos obligados todas las ESALes que tengan más de 1.000 activos reportadas ahorita el 31 de diciembre. Y tengan muy en cuenta la fecha de implementación. Va hasta el 31 de agosto del 2024.
Ahora bien, durante el webinar hemos venido hablando de ese perfil que debe tener el oficial de cumplimiento. ¿Qué nos dice la circular básica jurídica? Este oficial de cumplimiento debe contar con un título profesional. Adicionalmente, debe tener una capacidad para la toma de decisiones. Como bien nos lo menciona en la norma, debe ser una persona que tenga autonomía de tomar ciertas decisiones. Por otra parte, este oficial de cumplimiento, que hace parte de los requisitos para poder transmitir el informe 58, debe contar con un conocimiento específico en administración de riesgos, llámese diplomados, seminarios, maestrías y demás. El oficial de cumplimiento debe acreditar a través de estos títulos profesionales cierto número de horas, que el mínimo son 90, para poder ser nombrado como oficial de cumplimiento. Adicional a eso, es importante mencionar que este oficial de cumplimiento debe ser nombrado por el máximo órgano social, bien sea junta directiva o asamblea de accionistas. Esto además debe tener en cuenta que el oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento no debe tener ningún tipo de conflicto de interés en la compañía, es decir, mi revisor fiscal no puede fungir como oficial de cumplimiento. ¿Qué más quiere decir cuando hablamos de conflicto de intereses? Que este oficial de cumplimiento no podemos nombrar como oficial de cumplimiento, por ejemplo, al gerente financiero. Ya me está generando un conflicto de interés porque yo no puedo ser juez y parte al momento de entrar a revisar o auditar alguno de los procedimientos internos de la compañía, ¿sí? Adicional a esto, hay algo muy importante y es que el oficial de cumplimiento debe contar con un apoyo humano y técnico. Por eso es importante que el oficial de cumplimiento tenga el apoyo de las diferentes divisiones o las diferentes áreas de la compañía que de cierta manera se ven involucradas en la implementación de un SAGRI-LAFT o de un programa de transparencia. ¿Por qué? Resulta que desde cada una de las áreas se hace vinculación de alguna contraparte que en algún momento nos puede generar alguna señal de alerta. Entonces es importante que el oficial de cumplimiento siempre cuente con ese acompañamiento y que se dé a conocer en toda la organización. También es importante contar con una herramienta técnica, por llamarla así, para realizar las consultas en listas restrictivas. Recordemos que de acuerdo a la normatividad y a la circular básica jurídica, es importante que para los temas de debida diligencia nosotros podamos realizar ese pase por listas restrictivas y ya con el apoyo de un oficial de cumplimiento podamos determinar cuáles pueden llegarse a considerar señales de alerta o no. Para el programa de transparencia y ética empresarial hay un punto muy relevante y es que este oficial de cumplimiento debe residir aquí en Colombia. Bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de quiénes son los sujetos obligados, a partir de qué montos entran a ser sujetos obligados y cuáles son las fechas de implementación para el año 2024. Si bien es cierto, ya estamos próximos a finalizar el año, ya ahorita más o menos tenemos el conocimiento en cifras de cómo vamos a cerrar el periodo de 2023. Es importante que tengamos esto en cuenta porque así nosotros vamos a anticiparnos para realizar la implementación oportuna de un SAGRI-LAFT, de un programa de transparencia, ¿sí? Entonces, en principio, la norma general para los obligados a contar con un SAGRI-LAFT son aquellos sectores económicos vigilados por la Superintendencia de Sociedades que tengan ingresos o activos iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que esto se aproxima más o menos a los 40.000 millones de pesos. Por otra parte, la circular básica jurídica y la circular 016 del 2020 nos indica una serie de sectores en específico que deben contar con el programa de SAGRI-LAFT, pero los activos o los ingresos ya no van a ser de los 40.000 salarios mínimos, sino de los 30.000 salarios mínimos. ¿Cuáles son esos sectores en específico? Tenemos las inmobiliarias, las comercializadoras de metales preciosos, los sectores que prestan servicios jurídicos o contables, los sectores de construcción e ingeniería civil y los sectores que trabajan con activos virtuales.
Para este grupo en específico, recordemos que ya el monto de la regla general no va a aplicar sobre los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sino que se reduce 10.000, es decir, los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la fecha máxima de implementación va a ser el 31 de mayo del 2024. Entonces, reiteramos la importancia de que ya estamos cercanos a cerrar el periodo del 2023 y ya tenemos una idea en qué número podemos ir cerrando este periodo para que podamos implementar oportunamente y no dejemos para la última hora. Es importante mencionar acá que como vamos a ser sujetos obligados a partir de, o bueno, vamos a tener más bien plazo máximo de implementación hasta el 31 de mayo, el primer AROS, el primer reporte de ausencia de reporte de operación sospechosa que vamos a transmitir ante la UIAF va a ser el correspondiente al segundo trimestre, es decir, del 1 de abril al 30 de junio y que se debe presentar el máximo el 10 de julio del 2024. También algo para que tengan acá en cuenta y son los tiempos en que va a tardar realizar el nombramiento del oficial de cumplimiento. Tengan en cuenta el nombramiento del oficial de cumplimiento. En primera instancia, nombrarlo o vincularlo ante la UIAF tarda aproximadamente 10 días hábiles aproximadamente y también deben tener en cuenta los meses en que aplican días festivos y demás. Segundo lugar, que a partir de la fecha en que quedó nombrado el oficial de cumplimiento por acta, vamos a tener únicamente 15 días para formalizar ese nombramiento ante la Superintendencia de Sociedades a través del informe 58. Entonces, por eso la invitación es que tomen acciones oportunamente para que la implementación no la estemos haciendo pues ya a última hora. En cuanto a los sujetos obligados a implementar el programa de transparencia y ética empresarial, tenemos como 3 condiciones en específico. De igual manera, las compañías que tengan, igualen o superen sus ingresos o activos al 31 de diciembre de 2023 en los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o que hayan celebrado contratos con personas naturales o jurídicas iguales o superiores a los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, van a tener un plazo de implementarlo del 1 de enero del 2024 al 31 de mayo del 2024. Tengan en cuenta también que para el 31 de mayo del 2024 ya se debe contar con la implementación, ya se debe contar con el nombramiento del oficial de cumplimiento. La segunda condición es que si realiza negocios o transacciones internacionales o a través de un tercero, ya debe contar con un programa de transparencia y ética empresarial. O si ha celebrado contratos con entidades del Estado que durante el 2023 esos contratos con esos terceros hayan superado los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera, la fecha de implementación va a ser del 1 de enero al 31 de mayo del 2024. Y así como lo vimos para el SagriLoft, el programa de transparencia y ética empresarial también tiene un capítulo en específico para algunos sectores de la economía que deben presentar, que deben contar con un programa de transparencia y ética empresarial implementado, pero ya los montos de este programa de transparencia para este sector, para estos sectores en específicos cambian. Acá la Superintendencia de Sociedades nos dice que aquellas compañías que tengan activos o activos totales o iguales a los 5.000 salarios o ingresos a partir de los 3.000, ya deben contar con un programa de transparencia y ética empresarial. Estos sectores en específico son los sectores farmacéuticos, el de infraestructura y construcción, el de manufactura, el minero energético, el de tecnologías, la comercialización de vehículos, entre otros. La circular 011 del 2021 tiene un capítulo específico dentro del numeral 4 donde nos indica cuáles son esas actividades económicas en específico que por tener estos activos o ingresos entre los 3.000 y 5.000, perdón, iguales o superiores a los 3.000 o 5.000 respectivamente, ya deben contar con un programa de transparencia y ética empresarial. De igual manera, la fecha de implementación para estos sectores en específico va del 1 de enero al 31 de mayo del 2024, que como lo hemos hablado durante todo el webinar, también al 31 de mayo ya deben contar con el sistema aprobado por el máximo órgano social, llámese asamblea o junta directiva, y ya deben contar con el nombramiento del oficial de cumplimiento.
Bien, ahora, como lo hablábamos hace un momento, en específico para las cesales que entraron a ser, bueno, que tuvieron un capítulo en específico mediante la circular externa 100-04 del pasado 4 de octubre, estas cesales que tengan activos o iguales o superiores a los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de la operación realizada al cierre del 2023 van a tener una fecha máxima de implementación al 31 de agosto del 2024. Al 31 de agosto del 2024 ya deben contar con la implementación de los dos sistemas. De igual manera, ya deben contar con el oficial de cumplimiento nombrado. Y bien, los obligados en implementación de protección de datos personales, como lo vimos al inicio de la presentación, las compañías en general estaban obligadas a contar con una política de protección de datos personales al 31 de enero del 2019. Un punto acá muy importante y es que esta política de protección de datos personales es el único documento como tal que yo debo darle a conocer a la SICA cuando hago el registro nacional de bases de datos. Es el único documento que yo debo dar a conocer que debe estar en PDF y tiene un peso en específico que no lo recuerdo ahorita muy bien. Entonces, es importante que para las personas, para las empresas que en general serían todos los obligados a contar con este programa de protección de datos personales, cuenten con sus políticas, tomen las medidas pertinentes para llevar, por ejemplo, el registro de sus visitantes, el control de sus bases de datos, por ejemplo, cuando tengan bases de datos desde el área de recursos humanos para el pago de nómina, liquidación de prestaciones y demás, desde el área comercial, desde el área de ventas y demás, es importante que tengan esta información actualizada para poder realizar los reportes oportunamente ante la SICA. Y ya con esto damos paso a Fernando Calderón, que nos va a contar un poco acerca de las sanciones por incumplimiento en los programas de cumplimiento como lo es el SAGRILAF y el programa de transparencia y ética empresarial. Bien, Alejandra, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con nuestra agenda eh, y vamos a revisar cuáles son las sanciones por incumplimiento en ambos programas, tanto en SagriLab de lavado de activos y el del programa de transparencia y ética empresarial. Bien, con base en la circular básica que regula la materia de estos dos programas, que es la 16 del año 2020, las sanciones están escalonadas por diferentes miembros o actores de las empresas. Entonces, inicialmente, una sanción puede interponerse a la empresa o bien sea a los administradores o al máximo órgano social. Y finalmente, si la compañía cuenta con un oficial de cumplimiento y ha cometido alguna falla frente a lo indicado en esta circular, el oficial de cumplimiento también es un sujeto obligado para imponerle una sanción. Para el caso del revisor fiscal, hay un capítulo especial en la circular básica jurídica en donde indica que su labor adicional a las ya conocidas por bien todos los contadores o revisores fiscales en las diferentes empresas, debe tener ciertas actividades que debe desarrollar para el cierre del ejercicio puntual, si es el caso del año 2023, y debe dejar documentado la revisión, actividades de seguimiento o auditoría. Por eso también el revisor fiscal dentro del capítulo de sanciones es una persona que puede ser sujeto a una sanción. Entonces, básicamente, si la empresa no cuenta con un oficial de cumplimiento o un sistema, inicialmente la sanción iría contra la empresa. Si sucesivamente esta empresa y sus administradores han hecho alguna actividad que no va en línea con lo indicado en el manual o en los procedimientos, pues va contra los administradores y posteriormente si el oficial de cumplimiento no ha acatado cada una de estas indicaciones expresadas en la norma. Las sanciones son de dos tipos, básicamente las económicas, que puede ser hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para este año son 232 millones de pesos,
y hay unas sanciones administrativas que va, bien sea como lo mencionaba anteriormente, para la sociedad, para los administradores, revisor fiscal y oficial de cumplimiento. Pero tal vez en este régimen sancionatorio hay algo que es bien fuerte y lesivo, es que la sanción puede ser sucesiva. Es decir, se interpone la sanción y si para la revisión previa del regulador no ha cumplido esta sanción o la nueva sanción puede llegar nuevamente a este límite. Entonces, claramente hay que ser muy cuidadosos frente a evitar ser sujetos a una sanción por el incumplimiento de lo establecido en la circular básica jurídica que regula las materias de lavado de activos y el programa de transparencia y ética empresarial. Quisimos presentar cuáles son los tres grandes grupos en los cuales el regulador hace las validaciones y las visitas una vez los programas están implementados en las diferentes compañías. Y básicamente el primero es de estructura, es decir, los nombramientos del oficial de cumplimiento se hicieron oportunamente. Como lo mencionaba Alejandra, este oficial de cumplimiento cumple cada uno de los requisitos enumerados para fungir como oficial de cumplimiento, tiene la autonomía. Las funciones que cumple este oficial de cumplimiento son acordes a lo que establece la norma y cada uno de estos informes o actividades han sido elevados al máximo órgano social. Y no solo el hecho de que la compañía haga la implementación oportuna en los tiempos establecidos, luego posteriormente dentro de las labores del oficial de cumplimiento está el fortalecimiento del sistema, es decir, hacer unas visitas, auditorías periódicas para encontrar cuáles son esos procedimientos en donde realmente no se está mitigando el riesgo y lo que se busca es actualizarlo nuevamente. Y eso es lo que nosotros denominamos fortalecimiento del sistema. Ahora bien, otra estructura son las actualizaciones. Como lo mencionaba anteriormente, se establece una matriz de riesgos para cada una de las diferentes áreas de la compañía. Y esta matriz de riesgos es dinámica, se debe actualizar con la periodicidad, ya sea el dinamismo que tenga la compañía. Pero un procedimiento que tenga establecido un riesgo debe estar sujeto a una validación y a un monitoreo constante, porque ese procedimiento puede ser vulnerable si no estamos constantemente haciendo pruebas y validando que lo que tenemos establecido para el procedimiento como un control de riesgos está realmente siendo efectivo. Adicionalmente, como lo mencionaba hace un momento, el momento cero, cuando las compañías iniciaron en el 2021 con la implementación de los programas, estos manuales y procedimientos tenían una versión original y con el pasar del tiempo se han ido actualizando, han ido cambiando, mitigando o cambiando las situaciones de riesgos, entonces se debe actualizar el manual. Por eso es importante que periódicamente se haga esta tarea. El otro gran capítulo que hemos encontrado es el tema de los informes y básicamente es lo que ya se mencionaba, pero es importante que todos lo tengamos presente. El oficial de cumplimiento de forma periódica, bien sea si es una empresa que tenga que hacer reportes mensuales o trimestrales a la UIAF o a otro ente regulador, debe hacerlo en los tiempos establecidos y debe dejar documentado cada uno de estos reportes, porque en el momento que el regulador haga una visita, va a requerir los soportes de la presentación oportuna de cada uno de estos, bien sea el AROS o el ROS si se presentó alguna situación. Y con estas evidencias, pues estamos cubriendo que cada uno de estos actividades se está desarrollando correctamente en la compañía. Bien, algo aquí bien importante que ha venido sucediendo en los últimos 3 meses y es que el regulador ha emitido varias o ha abierto varios pliegos de cargo a diferentes compañías en diferentes sectores económicos bajo el marco que establece la autonomía que tiene la Superintendencia de Sociedades para este fin. Y básicamente para las compañías
toma como base la circular básica jurídica en la materia. Y básicamente los pliegos de cargos que ha establecido son por corrupción, actos de corrupción que ha detectado, ausencia de los programas de lavado de activos, es decir, la compañía no tenía ni siquiera implementado un programa en el momento en que debía hacerse la gestión, o tal vez que en las fechas establecidas que se mencionaban, que es para este año, los nuevos sujetos obligados que iniciaron en el 2023, tenían como fecha límite el 31 de mayo de 2023 para hacer esta implementación y no lo hicieron y con posterioridad hicieron la gestión, pues dentro de las funciones se establece que el regulador puede iniciar o abrir un pliego de cargos por la implementación extemporánea. Y como lo mencionaba anteriormente, si bien es cierto la compañía no tenía un programa de cumplimiento, no tenía un oficial de cumplimiento nombrado, las personas responsables de que se haga esta gestión inicialmente es el representante legal y el revisor fiscal. Y ya hay varias empresas en donde el regulador inició un pliego de cargos para estas dos responsables en la compañía. Entonces es bien importante que por favor revisen su información, como mencionaba Alejandra, si con base en sus ingresos o activos o sus operaciones o el sector económico al que pertenece, deben tener un programa de cumplimiento. Porque como lo mencionó hace un momento, estos son unos comunicados por parte del regulador en donde diferentes empresas, por lo que ya mencionaba anteriormente, por corrupción, por ausencia del programa, por implementación extemporánea, han sido sujetos obligados y oportunamente no cumplieron con este deber. Por eso el regulador inició unos pliegos de cargo para lograr establecer qué es lo que sucede y finalizaría pues con una sanción para la compañía. Entonces, repito, es bien importante que con el sector de la economía que ustedes pertenecen, el nivel de ingresos o activos de la compañía, verifiquen si son sujetos obligados e inicien con el proceso de implementación, porque ya en los últimos 3 meses ha habido una importante cantidad de empresas en donde han sido sujetos para un pliego de cargo. Ahora bien, para el caso del programa de transparencia y ética empresarial para las entidades sin ánimo de lucro establecidas en Bogotá, la Alcaldía Mayor y su Secretaría Jurídica estableció que están sujetos obligados para tener programas de transparencia y ética empresarial. Entonces, también la la Alcaldía Mayor de Bogotá está haciendo las gestiones necesarias para validar que estas nuevas empresas cumplan con lo establecido y de ser el caso, pues va a iniciar igual pliegos de cargos por no seguir los lineamientos establecidos en esta circular. Bien, para el caso del programa de protección de datos personales, igual que el anterior, hay 6 grandes temas que el regulador verifica que tengan las compañías y al no tener estos grandes grupos de actividades, pues la compañía puede ser sujeta a una sanción. Y básicamente es pues, que no tiene establecido un manual y al no tener un manual y un procedimiento, pues no tiene registro de bases de datos, no hace una verificación y una validación previa de esas contrapartes que tiene, ¿sí? Entonces, por eso frente a la circular que regula la materia de protección de datos personales, hay que ser muy cuidadosos porque en este caso hay diferentes aristas que se tienen que cubrir y debe estar establecido en su manual y se le debe dar correcto seguimiento para evitar pues una sanción. En este caso es de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, para el programa de protección de datos personales, las multas de igual forma son sucesivas y en este caso son superiores, son hasta 2.000 salarios mensuales legales vigentes. Y puede ir hasta la suspensión de las actividades de la compañía por un periodo de 6 meses. Entonces, aquí las sanciones también son de un tipo muy oneroso y fuerte que puede impactar la operación de la compañía por no tener este programa implementado.
Entonces, nuevamente, invitamos a todas las empresas que básicamente todas las compañías que recolecten información ya están obligadas a tener un programa de cumplimiento de protección de datos personales. Bien, le doy paso a Alejandra para revisar el tema del informe 75 y luego continuamos con unas recomendaciones que queremos compartir con ustedes. Adelante, Alejandra, por favor. Gracias, Fernando. Bien, como lo vimos al inicio del webinar y dentro de nuestra agenda, hay un informe muy importante que los sujetos obligados están en el deber de reportar ahorita entre el 23 de octubre y el próximo 3 de noviembre. Mediante la circular externa 100-03 del pasado 11 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades nos dio a conocer la unificación del informe 50, que era el que el año pasado presentábamos netamente para el SagriLoft, y el informe 52, que recolecta toda la información referente al programa de transparencia y ética empresarial. ¿Qué sucede a partir de este momento? Se unificó esos dos reportes, el informe 50 y el informe 52, se consolidó en el solo informe 75. ¿Con qué finalidad se realizó esto? Para muchas de las empresas cuentan ya con los dos sistemas, tanto SagriLoft como PTE. Como lo hemos venido viendo a lo largo de este webinar, hay información que es muy similar. Por ejemplo, si cuentan con el mismo oficial de cumplimiento, la finalidad es no replicar la información, por ello se unifica en el informe 75. Esto no quiere decir que si tengo solo SagriLoft o tengo solo PTE, no debo presentar el informe 75, perdón. De igual manera, hay que presentarlo. Para presentarlo, nosotros quisimos traerles unos puntos claves para que tengan en cuenta al momento de presentar el informe 75. El primero de ellos es que la información que nosotros vamos a reportar a través del informe 75 es la información con corte al 31 de diciembre del 2022. ¿Qué pasa si de pronto yo era un sujeto obligado el 31 de diciembre del 2022, pero yo no tenía absolutamente nada, no contaba con manuales, con matrices, no he presentado aros, no he nombrado un oficial de cumplimiento? Sin embargo, nuestras recomendaciones: realicen el informe 75 a nombre del representante legal. Tengan en cuenta que se considera como un incumplimiento la no presentación del informe 75, y un incumplimiento puede abarcar una sanción conforme a lo que nos comentaba hace un momento Fernando. En segundo lugar, es importante que al momento de presentar el informe 75 cuenten en sus equipos con el aplicativo StrongUser 4.2.2, donde podemos encontrar el aplicativo para descargar. En la página de la Superintendencia hay una pestaña que se llama Presentación de Informes. Allí pueden encontrar todo el manual para realizar la descarga e instalación del StrongUser 4.2. También es importante que al momento de que estén diligenciando el formulario dentro del StrongUser, tengan a la mano lo que son las actas donde se realiza la aprobación del SagriLoft o del PTE, o en el caso que sean los dos sistemas, que cuenten con las actas donde se hace el nombramiento del oficial de cumplimiento, para que puedan tener las fechas exactas al momento de diligenciar este informe 75. Posterior al diligenciamiento, es muy importante que tengan las credenciales del acceso al Storm Web. Esto que nos va a permitir cargar el STR que ya generamos del StrongUser, que lo puedan cargar correctamente mediante el Storm Web. Recuerden que una cosa es diligenciar el informe 75 a través del StrongUser, generar el STR, y ya para que nosotros tengamos la tranquilidad o la seguridad de que quedó efectivamente reportado el informe 75, hay que cargar el STR a través del Strong Web, así como cuando reportamos el informe empresarial 42. Es importante garantizar que allí ya quede como diligenciado. Como les mencionaba, importante contar con las actas de aprobación de los sistemas, el nombramiento del oficial de cumplimiento. También lo que veíamos al inicio de la presentación, es importante contar con esos informes o con esas actas donde se ha dado lectura a los informes del oficial de cumplimiento.
De otra manera, también es importante que tengan presente si han presentado reportes de operación sospechosa durante el año 2022 y si presentaron los reportes AROS ante la UIAF durante el año 2022. Dentro de este informe también nos van a preguntar algo muy importante y es acerca de la sensibilización que nosotros como compañías hemos hecho a nuestras contrapartes del SAGRILAFT y del PTE, inclusive a los mismos funcionarios. Estamos haciendo las divulgaciones, las capacitaciones, cuántas hemos hecho, por qué medios hemos divulgado esta información. Y algo importante referente al programa de transparencia y ética empresarial es, ¿realmente cuentan con una línea ética? Ahora, como lo mencionábamos hace un momento, las fechas de vencimiento inician este 23 de octubre y finalizan el 3 de noviembre. Tengan presente también que la presentación extemporánea del informe 75 se considera como incumplimiento. Entonces acá trajimos el calendario de los vencimientos, que es básicamente con los dos últimos dígitos del NIT antes del dígito de verificación. Acá ustedes están visualizando cuál es la fecha de vencimiento del informe 75. Vuelvo y reitero. La información que vamos a presentar en este informe 75 es la información consolidada de lo que yo tenía de mi SAGRILAFT y mi PTE al 31 de diciembre del 2022. Ya para el año 2024, que va a ser la información que vamos a presentar de todo este año 2023, la Superintendencia de Sociedades también ya emitió los calendarios en que se debe presentar el informe 75 con corte el 31 de diciembre del 2023. Estos vencimientos van a ser a partir del 11 de julio y van a ir aproximadamente hasta el 20 de julio. Entonces tengan muy presentes estas fechas de vencimientos para las dos situaciones para que puedan evitar una sanción por la extemporaneidad en los reportes que se deben presentar ante la Superintendencia de Sociedades. Y ya por último, Fernando nos va a dar unas recomendaciones referente a todo lo que hemos venido conversando durante este webinar. Bien, Alejandro. Entonces, para ya dar finalizado este webinar, queremos compartirles 8 recomendaciones que creemos que son bien importantes para estos programas de cumplimiento. Y el mensaje aquí básicamente es el siguiente. Si bien es cierto, ambos programas o todos los programas de cumplimiento, el lavado de activos, el programa de transparencia y ética empresarial, el programa de transparencia y ética empresarial para las entidades sin ánimo de lucro extranjeras y el programa de protección de datos personales son mandatorios de acuerdo a el nivel de activos, ingresos o al sector de la economía al que pertenezca. El enfoque que básicamente siempre sugerimos que se tiene que tener es, aprovechando esta situación, lo importante es que estos programas o estas implementaciones se aborden como un proyecto dentro de la organización. Es básicamente buscar fortalecer los procedimientos que tengo establecidos al interior de la compañía o crear nuevos procedimientos en torno a la obligación que se tiene de la implementación de estos programas, y con eso voy a darle valor y fortalecer mi compañía para que no sea sujeta o un vehículo para bien sea lavar dinero o proteger mis intereses frente a corrupción y soborno transnacional. Es por eso que es clave identificar muy bien los riesgos que tiene la compañía. Cada compañía y el sector al que pertenece tiene unos riesgos puntuales que se deben mitigar. Para eso se establecen unos controles y este control me va a permitir mitigar el riesgo, ¿sí? Y esto, ¿qué va a generar el entorno de mi compañía? Va a crear una cultura de riesgo en la organización, es decir, todos los miembros de la compañía van a tener un hábito, una cultura de que bajo unos procedimientos y una metodología de trabajo voy a mitigar los diferentes riesgos que pueda verse enfrentada la compañía. Y esto va a generarle valor a mi compañía, bien sea porque voy a exportar, porque al exportar las compañías que reciben este producto, sus indicaciones o sus protocolos exigen que la compañía en Colombia tenga programas para mitigar los riesgos de lavado de activos, de corrupción y demás. Entonces voy a generarle valor a mi compañía al tener un programa de este nivel. Es por eso que la dimensión del oficial de cumplimiento es importante, porque él va a ser
el apoyo necesario para que los objetivos que tenga la compañía se cumplan bajo un estándar establecido inicialmente por la norma, pero el control y la actualización periódica de esto va a fortalecer cada uno de los procedimientos que tiene la compañía. Como ya lo mencionaba anteriormente, esto va a fortalecer la conducta ética y el cumplimiento dentro de la organización. Y periódicamente, al actualizar los procedimientos y las políticas, puedo optimizar las actividades que yo desarrollo dentro de la compañía, siempre buscando mitigar y proteger los riesgos que está expuesta la compañía. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente con capacitaciones periódicas para cada una de las diferentes áreas que entiendan la importancia y gestión que tiene este programa dentro de la compañía. Bien, básicamente estas son las principales recomendaciones que queríamos compartir con ustedes. Agradecemos a todos los presentes la participación a este webinar